Buenos días, alumnos, bienvenidos a su segunda clase de sistema tegumentario. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de los anexos cutáneos. Bueno, los anexos cutáneos son tres: el pelo, las glándulas y las uñas. Las glándulas a su vez son de dos tipos: las sebáceas y las sudoríparas. Y las sudoríparas también se dividen en dos: las llamadas ecrinas y las apocrinas. Y dentro de estas apocrinas tenemos tres glándulas especiales que son modificadas: las ceruminosas, las de Moll y las mamarias. Todas estas estructuras las vamos a desarrollar. Y los pelos son estructuras queratinizadas, elongadas, que derivan de invaginaciones de la epidermis. Están presentes en la mayor parte de la superficie corporal, con excepción de las palmas y plantas de los pies. En los adultos se distribuye con mayor densidad a nivel del cuero cabelludo, en las cejas, las axilas y alrededor de los genitales externos. El patrón y el grosor del pelo están determinados en la mayor parte de las veces por influencias tanto genéticas como hormonales, y esto se ve durante la pubertad, donde empieza a aparecer el vello púbico y el vello a nivel axilar, y coincide con el incremento con la producción de hormonas. Cada pelo está constituido por células queratinizadas muertas que se mantienen unidas gracias a unas proteínas extracelulares. Se denomina tallo a la parte del pelo que se encuentra por encima de la superficie epidérmica, mientras que raíz es la parte más profunda del pelo, la que está metida dentro de la dermis, que puede llegar incluso hasta el tejido celular subcutáneo. Tanto el tallo como la raíz del pelo presentan tres regiones: la región medular, la de la corteza y la de la cutícula. La médula es la capa más interna, está constituida por células con grandes cantidades de pigmento y tiene mucho que ver con la coloración del pelo. Puede estar ausente en los casos de que los pelos sean muy delgados. La corteza es la capa intermedia, es la más gruesa, también contiene gran cantidad de pigmento. Y la cutícula viene a ser la capa más externa. Es incolora y está representada por una sola capa de células aplanadas que tienen el mayor nivel de queratinización. Alrededor de la raíz pilosa se encuentra el denominado folículo piloso, que es el responsable tanto de la producción como del crecimiento del pelo. En este folículo piloso se reconocen tres regiones: el infundíbulo, el istmo y el bulbo. El infundíbulo se va a extender desde la abertura del folículo a nivel de la superficie de la epidermis hasta la abertura de la glándula sebácea y sirve como ruta de salida para el sebo que es producido por la glándula sebácea. El istmo va desde la desembocadura de la glándula sebácea hasta la inserción del músculo erector del pelo. Y por último, el bulbo, que viene a ser la parte más dilatada, va desde la inserción del músculo erector del pelo hasta la llamada papila dérmica, que es en realidad tejido conectivo laxo, muy vascularizado, y es el que se encarga de promover tanto la proliferación como la diferenciación de las células epiteliales, de modo de que cualquier injuria que se dé a este nivel puede provocar la pérdida del pelo. El grupo de células que se encuentra adyacente a la papila dérmica recibe el nombre de matriz germinal. En esta matriz germinal yo voy a encontrar dos tipos celulares. Una de ellas es los queratinocitos, que va a dar origen en realidad al pelo mismo, y el otro es el grupo de los melanocitos, que son los encargados de darle la coloración. Si nosotros observamos un corte que incluya el pelo y el folículo piloso, vamos a ver que está dispuesto en forma de capas concéntricas. A nivel del pelo, de adentro hacia afuera, tendríamos la médula, la corteza, recordemos que estas dos son las que confieren el color, y la más externa sería la cutícula. De ahí pasaríamos a lo que sería el folículo piloso, que también presenta tres capas concéntricas. Una de ellas que es la vaina radicular interna, seguida por la vaina radicular externa. Estas dos juntas constituyen la llamada vaina radicular epitelial. Y por fuera de esta hay una vaina o una cobertura de tejido conectivo, que es la vaina radicular dérmica. En un corte transversal vamos a apreciar las mismas capas: médula, corteza, cutícula, vaina radicular interna, radicular externa y la vaina dérmica. Esta es una imagen donde se aprecia un corte transversal a nivel del bulbo para poder apreciar el pelo y el folículo piloso, pero esta es una imagen histológica con coloración de hematoxilina eosina. Entonces podemos ver muy bien la médula del pelo
y ese pigmento que contiene es el encargado de la coloración, tendríamos la corteza y por fuera la cutícula, la vaina epitelial y más periféricamente la vaina de tejido conectivo. La queratinización del pelo y la vaina radicular interna ocurre prácticamente después de que salen de la zona de la matriz germinal, o sea, del bulbo, en una región que se llama zona queratógena, que viene a ser una zona de transición entre las células epidérmicas en maduración y las células ya muertas con alto contenido de queratina dura, de modo que cuando el pelo sale del folículo se encuentra ya enteramente queratinizado. Estructuras adicionales que vamos a encontrar dentro de toda esta unidad pilosebácea sería la glándula sebácea, cuyo conducto desemboca a nivel del infundíbulo, y el músculo erector del pelo que se inserta a nivel de la dermis y de la vaina de tejido conectivo. Estamos viendo las mismas estructuras en una imagen histológica. Acá tenemos el músculo erector del pelo y esas serían las glándulas sebáceas. Este músculo erector del pelo es un músculo de tipo liso que tiene una dirección oblicua y es controlado por el sistema nervioso autónomo, de modo que se contrae ante situaciones como el miedo, emociones fuertes y las bajas temperaturas. Y al contraerse provoca una depresión en la piel, justo en la zona donde está unida el músculo, dando la apariencia de la llamada piel de gallina, pero que en realidad corresponde a un fenómeno llamado piloerección. La queratinización del pelo es muy diferente de la queratinización de la epidermis. Primero, porque la queratina de la epidermis es una queratina blanda, mientras que la del pelo y la de las uñas es una queratina compacta y dura. Y esto es debido a que la proteína básica ya no es la queratoyalina, sino la tricoyalina. Y esta tricoyalina en su estructura posee mayor cantidad de enlaces disulfuro, y esto es lo que le confiere la dureza característica. La queratinización en la epidermis es continua y se da en toda la superficie. En el pelo es intermitente y solamente se da a nivel de la raíz. En la epidermis, la diferenciación de las células va en un solo sentido, o sea, todas van a formar corneocitos. Pero acá no, la diferenciación va a producir diferentes tipos celulares, por eso es que tenemos una médula, por eso es que tenemos corteza, cutícula y las diferentes vainas. Otra diferencia más que es importante resaltar es que mientras que en la epidermis presenta un crecimiento continuo, el pelo es discontinuo. Cada folículo piloso presenta un proceso que es cíclico que pasa por 3 etapas: la fase anágena, la catágena y la telógena. En la fase anágena, o también llamada fase de crecimiento y de desarrollo de los pelos, suele durar de 6 a 8 años y se caracteriza porque hay gran multiplicación celular y queratinización de las células de la matriz germinal. Estas células van a empezar a dividirse, van a agregarse a nivel de la base de la raíz pilosa y van a determinar el crecimiento longitudinal del pelo. Este nuevo pelo que se está formando va a estar adyacente, paralelo al pelo antiguo, hasta que este se caiga, lo cual puede tomar incluso meses. En cualquier momento, entre el 85 al 90% de los folículos pilosos se encuentran en fase de anágena. La siguiente fase, la fase catágena, es una fase degenerativa que suele durar entre 2 a 3 semanas. En esta fase el crecimiento del pelo se detiene porque las células de la matriz germinal dejan de dividirse. El bulbo del folículo se encuentra queratinizado, se aleja de la papila dérmica, por lo tanto pierde su sustento de nutrición. La siguiente fase que vamos a tener es la telógena o la fase de reposo, que dura también entre 1 a 3 meses. En esta fase, debido a la pérdida del aporte de nutrientes, el folículo piloso se va a ir atrofiando, se va a ir encogiendo y se va a ir alejando cada vez más de la papila dérmica, para finalmente ser reemplazado por un nuevo pelo que está en fase de anágena. Estas fases no ocurren de manera sincrónica en la misma zona, ni mucho menos en todo el cuerpo, sino que ocurren a modo de parches. La duración varía también dependiendo de la región corporal. La anágena dura de 2 a 6 años en cuero cabelludo, la catágena de 2 a 3 semanas y la telógena 3 meses. ¿Cuánto de pelo perdemos diariamente? Lo normal es que se pierda entre 70 a 100 por día, pero esta velocidad de crecimiento y el ciclo de reemplazo pueden alterarse ante situaciones como son enfermedades, radioterapia, quimioterapia, la misma edad, factores genéticos, el género, el estrés intenso,
Las dietas que te llevan a la pérdida de peso por una restricción importante de calorías o de proteínas pueden provocar una gran pérdida de pelo. Lo mismo ocurre durante los 3 a 4 meses siguientes al parto. La alopecia es la ausencia parcial o total del pelo, otro nombre con el que se le conoce es calvicie, y se debe a factores tanto genéticos, al envejecimiento de por sí, a trastornos endocrinos, puede verse a quimioterapia, puede verse a enfermedades de la piel. El tipo más común de alopecia es la denominada alopecia androgénica o de tipo masculino, que se da en personas con predisposición genética y se debe al efecto de los andrógenos que actúan inhibiendo el crecimiento del cabello. En los hombres, la pérdida del cabello suele comenzar con el retroceso de la línea de implantación del pelo, seguida por la caída del pelo a nivel de las sienes y finalmente a nivel de la coronilla, a diferencia del patrón de calvicie femenina, que es fundamentalmente a nivel de coronilla. Tenemos también diferentes tipos de pelos. Los folículos pilosos se van a empezar a desarrollar más o menos a las 12 semanas de la edad gestacional. Aproximadamente al 5.º mes ya empiezan a producir los primeros pelos, pero estos pelos son muy finos, muy delgados, casi siempre no pigmentados y se denominan lanugo. Se encuentran cubriendo toda la superficie corporal del feto porque sirven como un mecanismo de defensa ante la agresión por estar sumergido dentro del líquido amniótico. Antes del nacimiento, ese lanugo se va a desprender en la región de las cejas, de las pestañas y del cuero cabelludo y va a ser reemplazado por los llamados pelos terminales, que son pelos largos, gruesos y muy pigmentados. Entonces, ¿dónde encuentro yo pelos terminales? En el cuero cabelludo, a nivel de las cejas y a nivel de las pestañas. El resto del lanugo que se encontraba tapizando al cuerpo va a convertirse en lo que se llaman los vellos, que son pelos más delgados, más cortos, que por lo general no se ven a simple vista. El lanugo no solamente yo lo voy a poder ver como parte fisiológica del desarrollo fetal, sino también se ha visto que en los casos de anorexia nerviosa muy grave puede aparecer este pelo fino, delgado, como dije, como lanita, debido a que es un mecanismo de defensa tratando de proteger al organismo de la tremenda pérdida de grasa corporal que tiene. En una región donde suele aparecer es en esta de acá, como se ve en el círculo, en respuesta a las hormonas, básicamente a los andrógenos, cuya secreción empieza durante la pubertad. Ese vello delgado que nosotros tenemos en las axilas y en la región pubiana, tanto en varones como en mujeres, va a ser reemplazado por pelos terminales. Además de eso, en el caso de los varones, el pelo de la cara, de la región del labio superior, del pecho, parte del abdomen, también van a ser reemplazados por pelos terminales y ahí van a dar origen a lo que sería el bigote, la barba. Lo mismo puede ocurrir con la vellosidad a nivel de brazos y piernas. Alrededor del 95% del pelo corporal de los varones es de tipo terminal, mientras que el 5% restante es tipo vello. En la mujer solamente el 35% del pelo corporal es de tipo terminal y está básicamente centrado en lo que sería el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas y la región de los genitales externos, y el 65% restante lo constituye el vello. El hirsutismo es el nombre que se da al crecimiento excesivo de vello tipo terminal en la mujer, siguiendo un patrón de distribución masculino, es decir, en zonas andrógeno dependientes como son las patillas, la barbilla, el cuello, las areolas mamarias, el tórax, en la línea del bigote. Frecuentemente se asocia a acné y también a trastornos menstruales. Está determinado por un aumento de los niveles o de la respuesta de testosterona a nivel del folículo piloso, de modo que en esta región esa testosterona se transforma en dihidrotestosterona y esta es la que facilita la conversión del vello normal en un pelo terminal a nivel de estos folículos que son sensibles a los andrógenos. Otra alteración que podemos tener nosotros en el pelo es la llamada hipertricosis o llamado también síndrome del hombre lobo, que es una enfermedad en realidad bastante rara que se caracteriza por la existencia excesiva de vello. Las personas que la padecen suelen estar completamente cubiertos de esta vellosidad, con excepción de las palmas y las plantas. Se debe a una mutación genética con un patrón autosómico dominante
Hablando de lo que es color y forma de pelo, el color es el resultado de dos cosas: la cantidad de melanina contenida en el pelo y el tipo de melanina que está presente. Recordemos que la melanina se sintetiza en los melanocitos, que van a estar dispersos a nivel de la matriz del bulbo piloso, y luego se va a ir desplazando hacia las células tanto de la médula como de la corteza. Recordemos también que teníamos dos tipos de melaninas: la eumelanina, que es la que es de color negro y marrón, y las feomelaninas, que son amarillas y rojas. Nosotros en los pelos tenemos ambos tipos de melanina, pero siempre hay una predominante. El pelo de color oscuro tiene sobre todo eumelanina, o sea, la que es marrón o negra, y muy poco contenido de la feomelanina, mientras que el pelo de color rojo, por ejemplo, tiene gran contenido de feomelanina y escaso contenido de eumelanina. El pelo gris solo tiene pocos gránulos de melanina. El pelo blanco no tiene melanina y hay un acúmulo de burbujas de aire a nivel del tallo piloso. En cuanto a la forma del pelo, se ha visto que los pelos lacios son de forma redonda, mientras que los pelos ondulados son de forma elíptica o aplanada, y eso es lo que permite ese espiralado. ¿Qué pasa cuando nosotros nos teñimos el pelo? El teñirnos el pelo es un proceso que implica la eliminación y la agregación de pigmento. Dependiendo de la capacidad de penetración del tinte que se emplea, este puede abarcar la parte superficial del pelo o ser muy profunda. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos las tres regiones de un pelo normal, no teñido: la médula, la corteza y la cutícula, que como ven es transparente. En un pelo teñido es más difícil diferenciar las tres regiones, pero lo que sí podemos ver bien es que la cutícula, en vez de ser transparente, en este caso es de color rojo, porque la persona se tiñó con un tinte de color rojo. Esos tintes no suelen salir con las lavadas. Lo que podemos hacer es esperar a que el pelo crezca, de modo que el nuevo pelo que va apareciendo sea del color normal, del color real, porque el tinte solamente va a fijarse a nivel del tallo del pelo, no penetra a nivel de la raíz. Pasamos a nuestro segundo anexo, que vienen a ser las glándulas. Las glándulas en realidad son un tipo de epitelio cuya función es la secreción. Pueden estar constituidas por una célula o pueden estar constituidas por múltiples células. Clásicamente, las glándulas se clasifican en dos grupos: las llamadas endocrinas y las exocrinas. Una glándula es endocrina cuando la secreción que produce se denomina hormona, ingresa a nivel del intersticio y luego pasa a la sangre, y con la sangre llega al órgano diana, que puede estar bastante distante para hacer su efecto. Mientras que las glándulas exocrinas son glándulas que van a secretar su producto dentro de unos conductos y que desembocan en algún epitelio de cobertura o de revestimiento, como por ejemplo la epidermis, o en algún órgano hueco, como por ejemplo el estómago. El efecto que producen las secreciones de estas glándulas exocrinas suele ser limitado y regional. Según los mecanismos de secreción glandular, las glándulas exocrinas pueden ser de tipo merocrina, pueden ser apocrinas o pueden ser holocrinas. Las glándulas merocrinas son aquellas en las que el producto de secreción es liberado al exterior por exocitosis. Es decir, estuvo contenido en una vesícula, luego esa membrana de la vesícula se fusiona con la membrana celular y el contenido sale, sin que haya pérdida de parte de la célula productora. El ejemplo clásico de esto son las glándulas sudoríparas. Las glándulas apocrinas, el producto de secreción es liberado dentro de una vesícula con un escaso contenido de citoplasma. Ejemplo de esto es la secreción apocrina del componente lipídico de la leche. Y una secreción es holocrina cuando el producto de secreción es liberado, pero para esto se ha perdido gran parte de la célula productora. La célula se tiene que desintegrar para poder liberar su producto de secreción. Y el ejemplo clásico acá es de las glándulas sebáceas. Los mismos dominios que veíamos nosotros en las células epiteliales son los mismos que vamos a ver en las células glandulares, es decir, un dominio apical, que en este caso estaría hacia la luz de la estructura glandular, dos dominios laterales
y un dominio basal que lo mantiene en contacto con la membrana basal. Vamos a hablar de cada una de las glándulas. Las glándulas sebáceas son apéndices del folículo piloso, pertenecen al grupo de las glándulas exocrinas de tipo holocrino, son acinares simples que están formadas por varios acinos que se abren hacia un conducto único corto, que luego este conducto va a fusionarse, va a desembocar a nivel del infundíbulo del folículo piloso y de ahí va a salir la secreción hacia el exterior. Hay un pequeño grupo de glándulas sebáceas que no hacen esto, sino que el conducto directamente drena en la superficie de la piel y son las que están localizadas a nivel del pene, la superficie interna del prepucio, el glande del clítoris, los labios menores, las areolas de los pezones y los labios. Más o menos tenemos unas 100 glándulas por cada centímetro cuadrado en la mayor parte del cuerpo. Sin embargo, a nivel de la cara, de la frente y el cuero cabelludo llega a ser mucho mayor, entre 400 a 900 por centímetro cuadrado. Mientras que en las palmas y las plantas de los pies no encontramos ese tipo de glándulas. El acino de estas glándulas en realidad no tiene una luz verdadera, sino que está constituido por una capa de células basales con actividad mitótica y las células secretoras en sí que llenan toda la parte acinar. Estas células secretoras contienen en su citoplasma numerosas vesículas donde está contenida la secreción que se llama sebo y que está compuesta por una mezcla de triglicéridos, colesterol, proteínas y sales inorgánicas. Este sebo, una vez expulsado, va a cubrir al pelo y va a prevenir su deshidratación, evitando que se vuelva quebradizo. También va a ayudar a evitar la evaporación excesiva del agua de la piel, la mantiene suave y flexible y también puede inhibir el crecimiento de algunos agentes bacterianos. Durante la infancia, las glándulas sebáceas son relativamente pequeñas e inactivas. En la pubertad, debido a la presencia de los andrógenos producidos por los testículos, los ovarios o las glándulas suprarrenales, se estimula el crecimiento de estas, aumentando de tamaño e incrementando la producción de sebo. El acné viene a ser la inflamación de estas glándulas sebáceas que suele comenzar justo en la pubertad, que es cuando los andrógenos empiezan a estimularlas. Se produce predominantemente en aquellos folículos sebáceos colonizados por bacterias y se caracteriza por unas lesiones que pueden ir desde los llamados puntos negros comedones hasta pústulas. Las glándulas sudoríparas, más o menos tenemos entre 3 a 4 millones de glándulas de este tipo. Las células de estas glándulas liberan el sudor hacia los folículos pilosos o pueden hacerlo sobre la superficie misma de la piel a través de unas estructuras denominadas poros. Se dividen en dos tipos principales, las glándulas sudoríparas ecrinas y las glándulas sudoríparas apocrinas, en base a su estructura y el tipo de secreción que producen. Las glándulas ecrinas son glándulas de tipo merocrino, tubulares, contorneadas, simples, que no están asociadas al folículo piloso, es decir, van a drenar directamente en la superficie de la piel. ¿Dónde las encontramos? A nivel de la frente, en las palmas de las manos, las plantas de los pies, a nivel de las axilas. Están ausentes en el borde de los labios, los lechos unguiales, el glande del pene y del clítoris, los labios mayores y el tímpano. Tenemos acá la imagen histológica en la que vemos sus dos componentes, una porción ductal que vendría a ser el conducto excretor y una porción secretora. En el esquema tenemos lo mismo, la porción secretora que tiene ese aspecto contorneado y la porción ductal que drena directamente a la superficie por medio de un orificio denominado poro sudoríparo. Estas glándulas comienzan a funcionar después del nacimiento. Cuando nosotros vemos el acino de esta glándula, vamos a encontrar tres tipos celulares: las células claras, las células oscuras y las células mioepiteliales. Las células claras son las encargadas de producir la mayor parte del agua y los electrolitos. Los electrolitos que se secretan acá son el sodio y el cloro.
Las células oscuras son las encargadas de producir el componente de glucoproteínas. Ambos componentes se van a mezclar en la superficie y constituyen lo que es el sudor. Y el tercer grupo celular es el de las células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales no producen nada, pero tienen en su citoplasma bastante contenido de fibras contráctiles de actina, por lo que al contraerse permiten la descarga del sudor. Acá tenemos la imagen histológica para ver la porción secretora. Hacia afuera, alargadas las células mioepiteliales y que recordemos que tienen actividad contráctil. Luego tenemos las células oscuras que se encargan de liberar el componente glucoproteico y las células claras que son las encargadas de secretar el cloruro de sodio y el agua. La porción ductal, o sea el conducto excretor, tiene forma helicoidal, no presenta células mioepiteliales y está tapizado por un epitelio estratificado cúbico o incluso cilíndrico. Y en este epitelio nosotros vamos a reconocer dos tipos celulares, las más internas llamadas luminales y las más externas llamadas basales. Las células basales no tienen mayor relevancia, las importantes son acá las luminales o también llamadas apicales, porque su función es la de reabsorber el cloruro de sodio y el agua bajo la influencia de una hormona que es la aldosterona. El sudor producido por las glándulas sudoríparas de tipo endocrino está compuesto entonces por agua, iones como el sodio y cloro, urea, ácido úrico, amoníaco, aminoácidos, glucosa y ácido láctico. Acá tenemos un esquema donde está la parte productora o secretora seguida de la parte conductora. Entonces, estas células, las células secretoras, ¿cómo es que producen el sudor? En realidad es un ultrafiltrado de los capilares o de los vasitos capilares que están en el tejido conectivo alrededor de esta porción secretora. La secreción que producen va a llenar el lumen de la glándula y va a ser transportado hacia la región ductal, gracias a la presencia de las células mioepiteliales en la porción secretora. Una vez en la porción ductal, va a producirse la reabsorción de cloruro de sodio y de poca cantidad de agua, esto a cargo de las células luminales, de modo de que el sudor en realidad es una sustancia hipotónica, mientras que el contenido de sodio en sangre es de 144 miliequivalentes por litro, en el sudor es solamente de 85 miliequivalentes por litro. Una vez que el sudor es liberado en la superficie cutánea, este se va a evaporar y de esta manera es que cumple su función de termorregulación, enfriando la superficie y eliminando productos de desecho como son la urea, el ácido úrico y el amoníaco. Pero no olvidemos que en realidad son los riñones los órganos principales encargados de la eliminación de estos productos de desecho. Tenemos dos tipos de sudoración. La sudoración con fines de termorregulación, que ocurre primero en la frente, en el cuero cabelludo y luego se extiende a la cara, al resto del cuerpo y siendo las palmas de las manos y las plantas de los pies las últimas en estimularse. Este tipo de sudoración es estimulada por acetilcolina, es decir, tiene control parasimpático. Mientras que el otro tipo de sudoración, que es el sudor bajo condiciones de estrés, se ve primero a nivel de las palmas de las manos, las plantas de los pies y las axilas, y es mediada por un neurotransmisor denominado adrenalina, es decir, está bajo efecto de control simpático. Más o menos diariamente se pierde por la llamada perspiración, que incluiría la evaporación por medio de los pulmones y de la piel, un volumen de 600 mililitros de agua. Las glándulas sudoríparas de tipo apocrina son glándulas también merocrina, tubulares, contorneadas, pero que están asociadas al folículo piloso, como podemos ver acá. ¿Dónde las encontramos? A nivel de las axilas, el monte de Venus, la región areolar y en la región perianal. Son de mayor tamaño que las glándulas endocrinas, pero se vuelven funcionales recién en la pubertad.
y son inervadas por nervios adrenérgicos. También posee dos regiones, una porción ductal y una porción secretora. La porción secretora se localiza en la dermis o en la hipodermis. Los lúmenes de esta porción secretora son de mayor diámetro, mayor tamaño que el de las glándulas endocrinas. Y acá reconocemos dos tipos de células, las células epiteliales y las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales son las encargadas de contraerse para la expulsión de la secreción del sudor, mientras que las células epiteliales son unas células con un citoplasma bastante rosado porque tienen un gran contenido de mitocondrias, y en el dominio apical vamos a encontrar una especie de vesículas como ampollas donde están contenidos los gránulos que se van a descargar por exocitosis. Acá tenemos la imagen histológica. Por fuera tendríamos las células mioepiteliales que se ven como que son unas células aplanadas, alargadas, y que las reconocemos por la presencia de esos núcleos también aplanados o alargados. Y más internamente, en contacto con la luz de la porción acinar, vamos a tener a las células epiteliales, que como vemos en el borde apical presentan esa vesícula o yema donde están los gránulos de secreción que van a ser liberados por un mecanismo merocrino. La porción ductal, o sea, el conducto excretor, va a desembocar a nivel del folículo piloso, justo por encima de la desembocadura de las glándulas sebáceas. No presenta células mioepiteliales y está tapizada por epitelio estratificado cúbico, con células basales y luminales como teníamos en la glándula de tipo endocrina. En este tipo de glándulas no hay reabsorción, es decir, el producto no se altera a través de su paso por el ducto. Una vez más les digo que estas glándulas se vuelven funcionales después de la pubertad, que están inervadas por nervios adrenérgicos. Un detalle más a decir es que estas glándulas sudoríparas apocrinas son las responsables de secretar el sudor durante las actividades sexuales. El sudor de tipo apocrino va a contener los mismos componentes del sudor endocrino. Adicionalmente tiene lípidos, proteínas y las llamadas feromonas tanto masculinas como femeninas, lo que le va a conferir ese aspecto lechoso y coloración amarillenta. Carece de olor, o sea, es inodoro, pero cuando interactúa con las bacterias presentes en la superficie de la piel, estas bacterias metabolizan sus componentes y le confieren ese olor característico medio almizclado. Acá tenemos en esta imagen histológica los dos tipos de glándula sudorípara, la apocrina y la endocrina. Como se puede ver, la apocrina es de mayor tamaño, las luces o los lúmenes también son de mayor tamaño. Ambas pueden estar localizadas a nivel de la dermis profunda o incluso en la hipodermis. Ambas participan en lo que es la sudoración emocional, pero las únicas que participan en lo que sería la sudoración con fines de termorregulación son las glándulas de tipo endocrino. Dentro de las glándulas sudoríparas apocrinas tenemos un grupo que son de tipo modificado o son glándulas especiales. Dentro de estas vamos a tener las glándulas ceruminosas. Estas glándulas son, como dije, glándulas sudoríparas apocrinas modificadas que están localizadas en el oído externo y se encargan de secretar una sustancia lubricante pigmentada denominada cera. La porción secretora de estas glándulas se encuentra en el tejido subcutáneo, por debajo de las glándulas sebáceas. Su conducto excretor desemboca directamente sobre la superficie del conducto auditivo externo o a nivel de los conductos de las glándulas sebáceas. La secreción combinada de las glándulas ceruminosas y de las glándulas sebáceas se llama cerumen o cera del oído. Este cerumen y los pelos del conducto auditivo externo constituyen una barrera adhesiva que impide la entrada de cuerpos extraños e insectos, repele el agua y evita el ingreso de bacterias y hongos a las células. Otro grupo de glándulas sudoríparas apocrinas modificadas son las glándulas de Moll, que están localizadas en el margen palpebral y cuyo conducto excretor desemboca en la superficie libre de la epidermis del párpado o a nivel de las pestañas. Algunas personas producen
una cantidad excesiva de cerumen. Este cerumen se vuelve compacto y se denomina cerumen impactado y actúa como limitante del paso de las ondas sonoras, produciendo un tipo de sordera. Suele tratarse con lavados, eso se realiza por una persona que sabe del procedimiento, un médico por lo general, o una enfermera, un personal de salud. Y se inyecta el líquido y con este líquido se logra sacar todo ese contenido de cerumen impactado. No es bueno el uso de los hisopos porque en vez de sacar este tapón, por el contrario lo podrían empujar más hacia adentro y podrían producir lesión a nivel del tímpano. El tercer grupo de glándulas apocrinas modificadas es el constituido por las glándulas mamarias. Estas glándulas son de tipo túbulo acinar o túbulo alveolar, ramificadas. Como cualquier otra glándula ramificada, está compuesta por un sistema de conductos, lóbulos y lobulillos. La glándula mamaria más o menos contiene entre 15 a 20 lóbulos irregulares, que serían estos de acá, y que están separados por tejido conectivo y tejido adiposo. Ese tejido conectivo en algunas ocasiones es bastante denso y constituye el llamado ligamento de Cooper, que se encarga de mantener la mama en su posición. Externamente en la mama vamos a reconocer dos regiones hiperpigmentadas, una sería la areola y la otra sería el pezón. A nivel del pezón es que nosotros vamos a encontrar los poros o los ductos de salida de este sistema glandular mamario. Entonces, ¿cómo es la estructura de la mama? Cada lóbulo mamario del que ya habíamos hablado está constituido por una unidad dúctulo alveolar terminal o dúctulo acinar terminal y un sistema excretor. Y acá lo tenemos en el esquema. Todo esto viene a ser la unidad dúctulo alveolar terminal. Esta unidad dúctulo alveolar terminal está constituida por un lobulillo mamario y un conducto terminal extralobulillar. Esta región sería el lobulillo mamario y este conducto que está fuera del lobulillo sería el conducto terminal extralobulillar. Dentro del lobulillo, ¿qué voy a encontrar yo? Múltiples acinos, que vienen a ser en sí la parte productora. Cada acino tiene un conductito y esos conductitos se juntan y forman un conducto único, pero que está metido dentro del lobulillo y que vendría a ser el conducto terminal intralobulillar. Estas unidades dúctulo-alveolares terminales tienen su propio sistema de excreción, su propio sistema excretor. Este sistema excretor está constituido por el conducto subsegmentario, que vendría a formarse de la confluencia de varios ductos terminales extralobulillares. Luego estos subsegmentarios se van a confluir y van a formar el conducto segmentario. Y varios de estos conductos segmentarios a su vez van a fusionarse y van a formar el conducto galactóforo. Este conducto galactóforo es el que va a desembocar a nivel del pezón y que antes de hacerlo presenta una zona dilatada denominada el seno galactóforo, donde se almacena la leche. De todas estas estructuras de las que hemos hablado, la unidad dúctulo-alveolar terminal es la unidad funcional de la mama. Entonces tenemos en repaso acinos, conducto terminal intralobulillar, conducto terminal extralobulillar, todo esto, la unidad dúctulo-alveolar terminal, es decir, unidad funcional de la mama. Luego tendríamos el conducto subsegmentario, el segmentario, el galactóforo con su seno. Adicionalmente, acá en este resumen tenemos el tipo de células que vamos a encontrar. En el acino tenemos células luminales y células mioepiteliales. Y el tipo de epitelio que encontramos en cada uno de los conductos. Empezamos con un epitelio simple cúbico y vamos a terminar con un epitelio estratificado cilíndrico.
en los conductos de mayor tamaño como son los galactóforos. Estas son imágenes histológicas con coloración de metoxilina y eosina y apreciamos toda esta región sería el lóbulo mamario. Habíamos dicho que más o menos tenemos de 15 a 20 y cada lóbulo mamario está constituido por los lobulillos. El tejido conectivo que está dentro del lobulillo se denomina tejido conectivo intralobulillar. El que está dentro del lóbulo, entre lobulillo y lobulillo, tejido conectivo interlobulillar. Y el tejido conectivo que estaría entre lóbulo y lóbulo sería el tejido conectivo interlobular, que viene a ser más denso y de este va a partir lo que se llama el ligamento de Cooper o suspensorio de la mama. La imagen que vemos ahora corresponde a la unidad dúctulo-acinar terminal con sus dos componentes, el lobulillo y el conducto terminal extralobulillar. El lobulillo mamario a su vez está constituida por los acinos. Acá vemos 5 de ellos, cada uno con su pequeño conductillo, pero que todos en conjunto forman el conducto terminal intralobulillar. Adicionalmente, en la luz del acino vemos un contenido eosinófilo, o sea, rosado, que corresponde a lo que sería la leche, que es el producto de secreción de esta glándula. Finalmente, el acino, o sea, la parte productora de la leche. El acino está constituido por dos tipos celulares. Las que están hacia la luz, llamadas células luminales, que son las encargadas de la producción de la leche, y las más periféricas, las células mioepiteliales, que se encargan de contraerse para la eyección de la leche. En la histología las tenemos acá, las más internas, las luminales, y las más externas, las mioepiteliales. Y a la luz también podemos ver el contenido de la secreción, o sea, la leche. En este esquema tenemos los dos tipos celulares que encontramos en el acino. Este de acá sería la célula acinar o célula luminal y esta sería la célula mioepitelial. Entonces recordemos que la leche está constituida por 4 componentes fundamentales. Los lípidos, que fundamentalmente son triglicéridos y colesterol, las proteínas, que son caseína y lactoalbúmina, carbohidratos y la inmunoglobulina A. Estos 4 componentes, con excepción de la inmunoglobulina A, todos son producidos en la célula luminal. La inmunoglobulina A, como cualquier otra inmunoglobulina, es producida por las células plasmáticas. ¿Qué células plasmáticas? Las que están localizadas a nivel del tejido conectivo intralobulillar. Después van a ser trasladadas hacia la célula acinar mediante un proceso que se llama transcitosis y después van a ser expulsadas. ¿Qué mecanismo de secreción se usa para la secreción de la leche? Para lo que es la inmunoglobulina A, las proteínas y los carbohidratos, el mecanismo es por exocitosis, o sea, son de tipo merocrino. Se van a liberar sin que haya pérdida de material de la célula productora. Para el componente lipídico, o sea, los triglicéridos y colesterol, la secreción es de tipo apocrina, es decir, va a ser liberada dentro de una vesícula con parte del citoplasma de la célula. Una vez en el lumen del acino, se van a mezclar todos estos componentes y así queda completamente constituida la leche. Importante recordar acá es 2 hormonas que tienen mucho que ver tanto con la producción como con la eyección de la leche. Una de ellas es la prolactina. Esta prolactina tiene sus receptores a nivel de la célula acinar o luminar y se encarga de estimular la producción de los componentes de la leche. La otra hormona es la oxitocina. Esta, a diferencia, lo que tiene es un receptor a nivel, pero de la célula mioepitelial. Entonces, al estimularla, lo que va a provocar es la contracción de esta célula mioepitelial y, por lo tanto, la eyección de la leche. Son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es la secreción y otra muy diferente es la eyección de leche. La secreción tiene que ver con la prolactina. La prolactina es liberada y producida en la hipófisis anterior. La oxitocina
tiene que ver con la eyección de la leche. Es producida en el hipotálamo, almacenada en la hipófisis posterior y su liberación se estimula sobre todo con la succión del pezón. Las glándulas mamarias son órganos dinámicos, ya que van a variar con la edad, con el ciclo menstrual y con la etapa reproductiva de la mujer. Desde el nacimiento hasta la pubertad, las glándulas mamarias, tanto de varones como de mujeres, son prácticamente similares. Durante el periodo neonatal puede haber, debido al influjo de las hormonas maternas, una producción de leche llamada leche de brujas, que en algunos casos puede ir asociada también con incremento del tamaño de la glándula mamaria y que puede comprometer tanto a recién nacidos varones como mujeres. Suele resolverse dentro del primer mes de vida, por lo general sin ninguna complicación. Durante la pubertad empiezan a aparecer las hormonas. La testosterona inhibe el crecimiento de la mama, mientras que el estrógeno y la progesterona lo estimulan. Por eso es que en las mujeres es que incrementa el tamaño, pero es recién en la lactancia donde recién alcanza su desarrollo completo. Y esto es gracias a las dos hormonas de las que ya habíamos hablado, a la prolactina y a la oxitocina. Después de este periodo, y ya con el envejecimiento, la mama va disminuyendo de tamaño básicamente por una mama de una paciente no gestante. Está constituida por un sistema ductal inactivo. Son básicamente ductos que terminan en conductos ciegos. Histológicamente, lo que se va a ver es bastante tejido conectivo con escaso componente ductal. Durante la gestación, el componente alveolar o acinar empieza a proliferar en la zona terminal de los ductos. Entonces lo que vemos es esto va a incrementar el número de estructuras tubulares. Y durante la lactancia es donde este componente alveolar alcanza su máximo tamaño y empieza la secreción de leche, que se va a ver en el lumen de esas porciones acinales y de los conductos. Y es lo que vemos acá. Mayor componente de estas estructuras de aspecto tubular con una secreción en la luz que correspondería a la leche. Esta imagen es sobre lo que les hablaba hace un momento, la llamada leche de brujas. En este caso, en este recién nacido, va asociado con un incremento en el tamaño de la glándula. Como les decía, no hay mayor implicancia, suele resolverse dentro del mes de vida. Algunas veces, pocas felizmente, se asocia con abscesos mamarios y que requieren un tratamiento quirúrgico. Todo esto es debido al paso de hormonas del lado materno al lado fetal durante la gestación. Y nuestro último anexo está constituido por las uñas. Las uñas son placas de células queratinizadas que contienen una queratina especial, que es una queratina dura, y que están ubicadas en la superficie dorsal de las falanges distales de los dedos tanto de manos como de pies. Presentan las siguientes regiones. La placa unguial, acá la vemos en una vista superior, acá la vemos en un corte transversal y en esta en un corte longitudinal. Esta placa a su vez tiene tres regiones, un borde libre, que sería este de acá, el cuerpo de la placa y una región proximal, que estaría acá, que se denomina raíz de la uña. Esta placa unguial descansa sobre un epitelio que se denomina el lecho unguial, que en la parte más proximal, en contacto con lo que sería la raíz de la uña, recibe el nombre de la matriz unguial y es la responsable del crecimiento y queratinización de la uña. Esta uña está parcialmente cubierta por unos repliegues, dos repliegues laterales y un repliegue proximal, que se denomina eponiquio, y su parte más libre se denomina cutícula. Esta cutícula es importante porque actúa como sellante, limitando el ingreso de bacterias hacia la zona de la matriz unguial que pudieran causar daño a nivel de la uña. En la parte proximal de la placa unguial
se encuentra una región en forma de media luna denominada lúnula, que es de coloración blanquecina, que aparentemente también tendría una función protectora. La piel por debajo del borde libre de la uña recibe el nombre de hiponiquio y se continúa con la epidermis el resto del dedo. Acá tenemos una imagen histológica con una coloración especial que se llama tricrómica de Mason. Esta coloración lo que hace es teñir de color azul todo lo que es tejido conectivo y de color rojizo, en este caso está tiñendo el epitelio, sobre todo la queratina y también el hueso que corresponde a la falange distal. Vamos a reconocer las mismas estructuras que hemos visto en el esquema. Tendríamos la placa unguial con su región proximal o llamada raíz, el cuerpo, la porción distal o borde libre. Por debajo de ella tendríamos el lecho unguial, que en la parte más profunda forma lo que es la matriz unguial, el repliegue cutáneo en la parte superior eponiquio, la parte más libre que se llama la cutícula, y por debajo del borde libre el hiponiquio, que como ven se continúa con el resto del epitelio. Las uñas también pueden presentar una serie de alteraciones. Es importante su evaluación y lo van a comprobar ustedes cuando hagan los cursos de cardiovascular y respiratorio, porque me permite ver una característica muy importante, evaluar lo que sería la cianosis periférica, que se hace a nivel de los lechos unguiales. También está afectada por una serie de patologías y una de las más comunes es la onicomicosis, que vendría a ser presencia de hongos a nivel de la uña y que es bastante difícil de tratar. Con el envejecimiento también tenemos algunos cambios, como la disminución de los melanocitos y de melanosomas, lo cual provocaría primero que el pelo se torne gris y luego finalmente blanquecino. Va a haber disminución del número de las células de Langerhans, por lo tanto la respuesta inmune también va a estar afectada. Va a haber adelgazamiento de la dermis con menor cantidad de vasos sanguíneos, lo cual provoca una menor capacidad de respuesta inflamatoria, menor capacidad de absorción y de excreción. Las fibras de colágeno y las fibras elásticas van a estar disminuidas y van a estar en un patrón desorganizado a comparación de una piel joven. El número de anexos va a estar disminuido, pero va a haber crecimiento de pelo en regiones en las que normalmente no había, como es las orejas y la nariz. Los corpúsculos de Meissner, de Pacini, que tienen que ver con el tacto suave y con las vibraciones, van a estar disminuidos en funcionalidad. Por eso es que con el envejecimiento también se pierde cierta capacidad táctil. Las glándulas endocrinas como apocrinas van a estar disminuidas en número. Las glándulas sebáceas se hacen de mayor tamaño, pero son menos funcionales. Y también hay disminución de la cantidad del tejido celular subcutáneo. Todas estas modificaciones, sobre todo las que se dan a nivel de la dermis, con esa pérdida de las fibras colágenas y elásticas, son las que provocan las llamadas arrugas, debido a que al perderse se pierden esas dos capacidades fundamentales que tiene la piel, de las que habíamos hablado en la primera sesión, que son la de distensibilidad y la de elasticidad. Muy bien, entonces con esto acaba nuestra clase de hoy. Suerte muchachos, nos estamos viendo la próxima.